Hola, 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 buenas tardes a todos, ¿cómo están? Repotente el pie. Terrible, bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Bienvenidos una vez más a RAG 2021 y estamos viendo una serie muy interesante. La semana pasada arrancamos, si se acuerdan, acerca de la verdad del hombre, ¿no? Que fue creado a imagen según Dios. ¿Vieron? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema acerca de la mente del hombre una vez que conoce a Cristo. Se llama la mente regenerada, pero vamos a hablar un poco también de otros aspectos que les va a ayudar, le va a ayudar a ustedes, le va a ayudar a mí a también desarrollar el tema. Así que, sin nada más que decir, vamos a orar y comenzamos, ¿sí? Dale. Amado Dios, amado Padre, quiero agradecerte por esta tarde, por esta noche, gracias por este día contigo, Señor, y sobre todas las cosas con tu palabra, que seas tú enseñándonos, que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, y Dios también ministrándonos. Quiero agradecerte por este tiempo, pedirte por tu palabra y que todo sea para la gloria de tu nombre. Te lo pido, Señor, esto, y que quites toda distracción de nuestra mente, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Ahora yo quiero empezar una pregunta, es ¿por qué es importante hablar de la mente y los pensamientos? Fíjate, la Biblia habla mucho en cuanto a esto. Proverbios, si te encanta leer Proverbios, está lleno de esto y está muy bueno que lo repita, y también otras partes de la Biblia, la vamos a ver ahora. Pero básicamente es importante de hablar de la mente y los pensamientos en sí, que es el tema que estamos viendo, por 7 razones. La primera razón es que Dios ha dado facultades al hombre en Génesis. A ver, Dios, si te das cuenta, Dios creó, digamos, todo. ¿Vieron? Día 1, día 2, día 3, día 4, 5. El día 6, el Señor crea al hombre y dice que le dijo algo al hombre, que tiene que gobernar sobre todo lo creado. Entonces Dios le ha dado la facultad al hombre para que gobierne todo lo que Dios creó. Por ejemplo, cuando nombra a los animales, Adán no lo hace Dios, lo hace el hombre. Dios tranquilamente podía haberlo dicho a Adán, mejor dicho, Dios podía hacerlo el mismo, perdón, Dios podía hacerlo el mismo, pero no, quiso que Adán fuera quien lo nombrara. Entonces Dios le dio facultad al hombre para que diera a los animales un nombre, según su género y su característica. Número 2. Con la mente nosotros podemos conocer a otra persona. Y acá es muy interesante porque uno a través de los pensamientos, a través de recordar, puede saber qué le gusta a una persona, qué le gusta, por ejemplo, que si le gustan los regalos, bueno, te acordaste que trajiste un regalo para esa persona y sabes que le gusta, entonces lo compras. O sea, el pensamiento y la memoria te ayudan en ese momento. También con el tema de los hábitos, recordás los hábitos, conoces a la persona qué está haciendo, qué le gusta, qué suele hacer, qué cosas son las que no haría, ¿entendés? Entonces, con la mente podemos conocer a otras personas, escucharlas, y algo interesante es que antes que hablar, uno piensa, o al menos debería pensarlo antes de hablar, pero el punto es que uno antes de hablar piensa lo que va a decir. Entonces el pensamiento, o mejor dicho, las palabras van a ser el medio por el cual una persona conoce los pensamientos de otra. ¿Se entiende? Yo si no hablo esto a ustedes, ustedes no sabrían lo que estoy pensando ahora, pero yo estoy hablando y también estoy pensando. Entonces, con la mente nosotros podemos conocer a otra persona. Número 3. También los pensamientos, la Biblia dice que determinan quiénes somos. Y quiero leerte, y trajiste tu Biblia, Proverbios 23:7, dice, lo buscamos, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Entendés? Determinas quiénes somos, nuestra personalidad, los pensamientos. Número 4, Dios mira los pensamientos. Primera Crónicas, lo tengo acá también. Primera Crónicas 28, 9 al 11 dice: En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Entonces, Dios mira el intento de todo pensamiento. No solamente mira el corazón, mira el pensamiento. Entonces, por eso es importante entender
y estudiar los pensamientos cuando hablamos de la mente y lo que dice la Biblia. Número 5. Los pensamientos está muy relacionado con el corazón. Fíjate lo que dice Marcos, lo tengo acá también, Marcos 7, 20 y 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, etc. Entonces, del corazón salen los malos pensamientos. Ya tenés ahí que los pensamientos te pueden jugar en contra. Y te lo digo así, te juegan en contra los pensamientos. Está muy relacionado con el corazón los pensamientos. Y por eso, número 6, Dios quiere que le amemos también con la mente. Fíjate lo que dice Mateo, y lo voy a buscar acá, Mateo 22, 37. Mateo 22, 37 dice lo siguiente. Cuando alguien le preguntaba, ¿no?, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el más importante? ¿A quién hago caso? ¿Qué hago? Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí está, mirá. Y con toda tu mente. Dios quiere que la amemos con toda nuestra mente. Entonces tenemos que primero estudiar cómo podemos amarle a Dios con toda nuestra mente. Y es por eso que estamos acá. Es por eso que estamos escuchando este video, este audio. Y te invito y te animo a que me acompañes juntos y veamos acerca de esto de la mente regenerada. Y número 7, por todo lo que dijimos, para Dios es muy importante la mente. ¿Y por qué lo voy a decir esto? La última vez que Dios miró los pensamientos y vio que eran terriblemente mal, hablo de Génesis 6:5, la última vez que vio Dios que todo iba de mal en peor, mandó un diluvio. Ahora no lo haría porque ya tenemos la promesa del arco iris, pero el Señor dijo en Génesis 6:5, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces para Dios es muy importante los pensamientos porque en un momento de la historia Dios determinó el fin de todo ser humano excepto de la familia de Noé a causa de que los pensamientos siempre tendían hacia el mal, ¿no? Entonces Dios se fija mucho en los pensamientos y son muy importantes para Dios. Así que sigamos, ¿no? Volviendo a la última clase, el pecado ya distorsionado, ¿se acuerdan? La imagen de Dios en nuestra vida, en el hombre, en Adán y Eva. Y por lo tanto también esto afecta a nuestra mente. Y te voy a leer un texto de un libro de Marchando hacia la Madurez, de Pentecost, que dice: a causa del pecado, la mente de Adán fue entenebrecida de tal forma que ya no conocía a Dios. Sus sentimientos, tan degradados que no amaba a Dios, su voluntad corrompida de tal manera que no podía obedecer a Dios, todos los descendientes de Adán nacen incapacitados para tener una comunión personal con Dios. Y entonces fue así que el hombre se alejó de Dios. Entonces, el objetivo, ¿no? El objetivo de Dios entonces ha sido volver a tener ese alineamiento, alinear la mente del hombre y la mujer con sus pensamientos, ¿no? Y básicamente vendría a ser como volver a tener una relación como el Edén, ¿no? Dios por eso ha diseñado su plan de redención, su plan de salvación, para que todos ahora estén con Él y tengan una comunión, disfruten de una comunión con Dios, como también lo tenía en el jardín del Edén, ¿no? Y la razón para esto es porque Dios dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová, ¿no? Y las buenas noticias que te tengo es que nosotros hoy en día, regenerados, salvados por Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos una mente regenerada. Es un poco lo que dice también 1 Corintios 2, 16. Quiero que me acompañes, que es el texto que vamos a analizar también el día de hoy. Y que dice lo siguiente. 1 Corintios 2:16. ¿Lo tenés? Bueno, fíjate, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero contarte un dato de este pasaje que se encuentra, esto es una referencia del Antiguo Testamento, que se encuentra en Isaías 40:13, y como sabrás, en la Biblia hay muchos misterios que Dios fue revelando a medida que pasó el tiempo. Por ejemplo, Cristo fue poco a poco revelado a través de todo el Antiguo Testamento hasta llegar, bueno, la culminación, y cuando viene a la tierra, el Señor ha también mostrado que Él iba a ser un nuevo pueblo, iba a ser un nuevo pacto a través del Antiguo Testamento. Y en este caso, en el Antiguo Testamento se habla de quién le enseñará al Señor, quién tendrá sus pensamientos, y era un misterio. Y ahora en la Biblia, en Corintios, en el Nuevo Testamento, se nos revela que nosotros, el nuevo pueblo de Dios, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Siendo muy concretos, siendo muy sinceros. Significa que nosotros podemos conocer qué piensa Dios, cuál es su opinión. Nosotros podemos aprender verdades espirituales y poder así actuar de la misma forma que Cristo actúa. Y tener la mente de Cristo te va a llevar a tener acciones como Cristo. Y yo creo que Dios ha dado todas las herramientas a nosotros, sus hijos, para ser como Cristo en esta tierra. Fíjate, Dios nos ha dado su espíritu, Dios nos ha dado una comunicación directa con Dios, o sea, tenemos nuestro intercesor, Jesús, y tenemos una comunicación directa con el Padre a través de Jesús. Dios nos ha dado un nuevo corazón y también nos ha dado una nueva mente, que es esta de la mente regenerada para conocer sus pensamientos. Ahora yo me pregunto, ¿es poca cosa esto? ¿Es poca cosa que el Señor nos ha dado tanto? Porque Dios nos ha capacitado para ser como Cristo en esta tierra. Simplemente hay que buscarlo. Entonces, así como dice Salmos 139:17, te lo voy a leer, dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Claramente este pasaje me habla de una experiencia que tuvo el autor cuando comenzó a digamos, meditar, recordar los pasajes de la Biblia, traer a la memoria esos días en el que el Señor actuaba. Entonces el resultado de eso fue que los pensamientos del Señor son tan grandes, son tan altos, y no llegamos a comprenderlos del todo, pero podemos conocerlos. Dios nos ha dado su palabra revelada para que podamos conocer sus pensamientos. Así que, de vuelta, el objetivo es pensar como Cristo piensa. Y el problema que nos encontramos en este camino es que nosotros tenemos una mente carnal y nosotros luchamos con pensamientos. A ver, ¿no te ha pasado luchar contra la ira, luchar contra pensamientos de ansiedad, de preocupaciones, malos pensamientos? ¿No te ha pasado que estás luchando con pensamientos y no sabes qué hacer? Tenemos ese problema de la mente carnal, pero también tenemos una solución, que es la mente regenerada. Entonces la idea sería desarrollar esto de la mente regenerada para que cada día estemos en conexión con Dios. Entonces, por eso quisiera hablarte en esta tarde acerca de 3 pasos para lograr desarrollar la mente de Cristo. Quizás ya los oíste, quizás no, pero siempre es bueno recordar la palabra de Dios. Así que vamos a continuar, ¿sí? En primer lugar, yo te quiero decir, acércate a la comunión con Dios. Y yo quiero que nos hagamos una autoevaluación primero y nos preguntemos, ¿no? ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Así es, Yana. ¿Cómo está mi tiempo con Dios? ¿Cómo está mi tiempo de comunión con Dios? Y es que todo empieza ahí. No vamos a lograr pensar como Cristo piensa si no conozco sus pensamientos, y conocer si realmente hemos recibido, si hemos recibido al Señor Jesús en nuestros corazones, para empezar. Mira, no vamos a conocer los pensamientos de Dios si nosotros no tenemos un nuevo nacimiento. En pocas palabras, había una persona, Nicodemo se llamaba en la Biblia, en Juan 3, que quería conocer los pensamientos,
quería conocer las verdades del reino de los cielos, quería conocer, quería aprender, pero en su intento de aprender él se frustró porque estaba pensando con una mente carnal, una mente natural podríamos también llamarlo. No entendía, era una locura para él. Entonces Jesús le dice, no puedes entender, no puedes oír, no puedes ver el reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Entonces la clave está ahí, ¿no? Nacer de nuevo. Ahora, yo no sé cuántos años de creyente tenés, no sé si es tu primera vez acá, no sé si estás escuchando esto ya pocas veces, es la segunda vez que estás con nosotros, o tercera, o estás escuchando esto y no tenés idea de quiénes somos nosotros, pero lo que te quiero decir es que si no naces de nuevo, no vas a poder acercarte a tener esta comunión íntima con Dios, esto de conocer los pensamientos de Dios. 1 Corintios 2:14, volviendo a nuestro texto, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si no nacemos de nuevo, no entenderemos las cosas del Espíritu de Dios. Cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador personal, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando le aceptamos y le pedimos que venga a nuestra vida, entonces ahí comienza nuestro nuevo nacimiento y por ende somos una nueva creación, tenemos un nuevo, como te dije antes, tenemos su espíritu, tenemos una comunión directa con Dios, tenemos un nuevo corazón, tenemos una nueva mente, pero todo arranca de ahí, de conocer a Dios y tener una comunión íntima con Él. Entonces, somos una nueva creación. Punto. Nacido de nuevo, ahora sí, necesitas alimentarte. Si recién están dando tus primeros pasos de fe, tus primeros pasos en la vida cristiana, necesitas alimentarte y pasar tiempo con Dios. Y yo sé que las excusas son una buena excusa para no acercarse a Dios. Que no tengo tiempo, que tengo trabajo que hacer, que tengo muy poco tiempo, mucha tarea, la escuela, no sé lo que me mandan. Pero yo te digo, ¿no? Las responsabilidades no son una excusa. Y te lo digo porque Jesús me enseña eso. Jesús tenía un ministerio de 24/7. Todo el tiempo era requerido. Imagínate que por donde él iba la gente hacía escándalo para acercarse y ser sanado. Entonces el Señor Jesús tenía un ministerio muy, pero muy intenso y muy agotador. Y aún así él siempre hacía tiempo para tener una comunión con su Padre. Nunca puso como excusa el hecho de sanar gente para no tener un tiempo de oración, para no tener un estudio de la palabra de Dios. Nunca lo hizo. Y eso me enseña Jesús que las responsabilidades no son una excusa. Y te quiero leer un texto, una frase de un autor que dice, dame un segundo, dice, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Entonces, esto de cercanía a Dios y cuanto más veo a Dios, más me parezco a Él, me recuerda lo que le pasaba a Moisés y a Pedro. Moisés pasaba tiempo con Dios, le encantaba, pasaba tiempo con Dios y la verdad es que dice la Biblia que cuando Moisés pasaba tiempo con Dios, después eso se veía y la gente veía que había algo diferente en él, había un brillo diferente, ese algo que a veces no se explica con palabras, pero que está ahí, que la gente ve en vos algo diferente y se da cuenta que este tiene algo que yo no tengo. Bueno, Moisés tenía ese algo. Pero no porque él brillara por sus propias fuerzas o lo que fuera, sino que él tenía esa luz porque el Señor estaba con él y él pasaba tiempo con su Señor. Y así Moisés brillaba de la gloria de Dios. El segundo caso es Pedro. Pedro también pasó mucho tiempo con Jesús, pasó 3 años intensos con Jesús y realmente se le había pegado. ¿Viste cuando estás con un amigo, quizás desde otra parte? Me pasaba cuando fui a Córdoba, no sé, una vez con nuestra gente de Córdoba, entonces me pegó la gente de Córdoba una semana, entonces al Pedro le pasó algo parecido. Pedro pasó tiempo con Jesús y ya cuando hablabas la gente se daba cuenta, este estuvo con Jesús. Este estuvo con Jesús. Entonces Pedro, ¿no?, se acercó a Cristo y después se pareció a Cristo. El problema es que en la negación de Pedro, él dijo que no lo conozco. Pero se pareció a Cristo y la gente supo que era alguien que caminó con él.
Entonces, de vuelta la pregunta, ¿no? Acerca de acercarte a la comunión con Dios. ¿Cómo está tu tiempo de calidad con Dios? No me refiero a que estés leyendo 1 hora y pico la Biblia o que leas muy poquito. Lo que me refiero es tu tiempo de calidad. O sea, ¿cómo lo estás pasando? ¿Lo estás disfrutando? ¿Disfrutás de tu tiempo de comunión con Dios? ¿Realmente es Dios tu deleite cada mañana, cada tarde, cada noche? ¿Es tu deleite Dios? Realmente pregúntate eso, porque en base a la cercanía con Dios vas a tener pensamientos como los de Dios. Y esto es muy simple. Cuando vos pasas tiempo con la Biblia, te vas a dar cuenta que después en el día versículos vienen a tu mente. Entonces cuando hay una situación que tenés que enfrentar, decís, bueno, Señor, ¿qué hago? Bueno, boom. Y el Espíritu que está en vos pone un versículo en la mente y te dice qué hacer. ¿Te acordás? Te dice de este pasaje que leíste. ¿Te acordás que te dice que la blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor? ¿Te acordás? Bueno, eso se logra cuando paso tiempo con Dios. Eso de desarrollar la mente de Cristo pasa cuando paso tiempo con Él, con mi Creador, y cuando disfruto de su comunión. Porque no importa qué tan pesado puede ser tu día, no importa qué tan intenso puede ser tu semana, no importa qué tan caótica puede ser tu vida, si no pasas un tiempo de comunión con Dios, la verdad que de nada sirve vivir. Y realmente yo he encontrado una profunda paz y tranquilidad cada día al encontrarme con mi Dios, sabiendo que mi semana y que mi día eran caóticos. Y salí de ese tiempo de comunión con Dios con una paz increíble. Y realmente es algo que me encanta y tampoco quiero dejar de hacerlo. Disfruto de pasar tiempo con mi Dios. Y espero que también sea esa tu realidad y tu deseo. Entonces, primer paso, acércate a la comunión con Dios. Segundo paso, renueva tu mente con la palabra de Dios, ¿no? Renueva tu mente con la palabra de Dios. En otras formas, en otras palabras, era ocupa tu mente con las cosas de arriba. Colosenses 3.1 lo dice muy bien, ¿no? Si han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Romanos también 8.6, vamos a leerlo, vamos a buscarlo, así también nos quedamos de la Biblia. Romanos 8.6 dice lo siguiente. Romanos 8.6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, ¿no? Acá es simple. Cuando hablamos de ocuparse de la carne, me refiero a darle lugar a aquellas cosas que sé que me alejan de Dios, y entonces esto va a provocar una muerte. No una muerte física, o al menos no es el sentido que quiere decir, sino una separación. Si yo me ocupo de las cosas que son de la carne, que van en contra de Dios, sé que éstas me van a alejar de Dios. En cambio, si me ocupo de las cosas del Espíritu, sé que éstas me van a acercar a Dios. Entonces, traen vida. Entonces, la ecuación es simple. Carne igual muerte, espíritu igual vida. La pregunta es, ¿en qué te estás ocupando? Te repito el versículo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿En qué te estás ocupando? Ahora, recordemos un momento también que nosotros cuando nacemos de nuevo, cuando has creído en Jesús como tu Salvador personal, has recibido una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento, y entonces la lucha no acaba ahí, sino que todos los días tenés ahora una dualidad en tu interior, tenés la naturaleza pecaminosa y también tenés lo que se dice como el nuevo hombre o la nueva mujer creado según Dios, y entonces hay una lucha, y quien gane será determinado por lo que hagas. Por eso Gálatas, capítulo 5:16 nos dice lo siguiente. Nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Te leo un texto.
Un segundo. Sí. Era sobre recordar que nuestro interior sigue todavía en la naturaleza pecaminosa y cuanto más me ocupe de las cosas del espíritu, más mi mente va a ser renovada. Entonces, ¿cómo sería esto de ocuparse de las cosas del espíritu? Bueno, Efesios, capítulo 4, versículo 22 a 24, nos da una clave para esto. Dice el versículo 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, yo te quiero sumar unos versículos a esto, está en el versículo 17, 18 y 20, que los hemos también leído la semana pasada, que dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como las otras personas, no judías que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y el 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Entonces lo que quiero decir es que, ¿cómo es esto de ocuparse de las cosas del Espíritu? Es simple. Es cada día despojarte del viejo hombre, de aquellas cosas que sabes que te alejan de Dios. Es renovarte en la palabra de Dios, renovarte en el entendimiento también, porque dice en el espíritu de vuestra mente. Tenés que renovarte cada día y lo haces teniendo también de vuelta un tiempo con la palabra de Dios y renovando tu mente. Y en tercer lugar, vestite. Una vez que sabes lo que Dios quiere, te vestís cada día de la armadura de Dios. Y esto está en la Biblia, en Efesios también más adelante, pero cada día vestirse de lo que Dios nos dijo a través de su palabra, armarse, fortalecerse, buscar ánimo, consuelo, fortaleza y salir bien equipado. Porque hay una lucha y hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Y no se trata de renovarse los sábados y los domingos, sino de renovarse todos los días. Todos los días. Romanos 12:2, en otra traducción dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios nos dio un nuevo nacimiento, con ello nos dio una mente nueva para recibir las verdades espirituales. Ahora, ¿qué puedo hacer con la palabra de Dios? O sea, ¿cómo puedo esto de renovarme con la palabra de Dios? O sea, ¿qué hago? ¿Leo la Biblia y ya se me renueva la mente? No, sino que la palabra de Dios te va a ayudar a discernir tus pensamientos si son de Dios o no, si corresponden a lo que Dios piensa, si es de la misma forma que Dios piensa o si es otra cosa. Entonces para eso tenés Hebreos 4:12 que dice lo siguiente, Hebreos 4:12 te va a ayudar a discernir tus pensamientos, dice el versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué sería que hace la palabra de Dios? Bueno, tus pensamientos, bueno, los divide. Estos pensamientos son los correctos y estos no. Estos pensamientos van de acuerdo a la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere, de la manera que Dios piensa. Y estos pensamientos no. Van en contra de lo que Dios piensa. Entonces sé que me van a hacer mal. Y los dejo. Los saco. Quiero darte una ilustración también para que entiendas bien el concepto de renovarse. Que me gusta mucho. Algunos hablan de Romanos 12:2. Y está bien. Hablan del concepto de la transformación, de la metamorfosis. Que por ejemplo sufre una oruga para transformarse en mariposa. Pero a mí me gusta más hablar acerca de la ilustración de un árbol. Y no de cualquier árbol, no de un árbol que solamente está verde cuando llega primavera, verano o ya en otoño se les caen las hojas, sino que me refiero a un árbol que todo el año permanece verde.
Y hay un árbol en particular que, bueno, se llama siempre verde. Y que este árbol todo el año está verde, literal. Todo el año tiene hojas verdes. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la diferencia entre el ejemplo de la mariposa y el ejemplo del árbol? Que la mariposa solamente se transforma una sola vez. Se renueva una sola vez. En cambio, el árbol se renueva todo el tiempo. Y las claves son las raíces y el diseño. Las raíces hacen el esfuerzo por buscar el agua una vez que ya está creciendo el árbol y ya pasa el tiempo, el año, digamos el tiempo pasa y las raíces son profundas, comienzan a enraizarse y buscar el agua, la humedad debajo de la superficie y yendo profundo. Y en segundo lugar el diseño. Las hojas fueron diseñadas, el diseño de las hojas es a tal punto de que pueden absorber la mayor cantidad de luz solar en el día y en todo el año. Entonces, combinando las raíces y el diseño, es que este árbol es siempre verde. Y es que si te das cuenta, nosotros para renovarnos tenemos que ser como esas raíces que se van ahondando cada día, buscando la palabra de Dios, buscando ese alimento espiritual, buscando esas aguas vivas, esforzándonos por conocerle a Dios, buscando el tesoro, como una vez lo vimos también en las primeras clases. Y en segundo lugar, Dios nos ha capacitado, nos ha dado las herramientas, como te dije, nos ha dado su espíritu, un corazón nuevo, una mente nueva, nos ha dado de Él mismo. Y es posible renovarse todo el tiempo. Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, una mente nueva. Una mente nueva. La renovación implica examinarse a uno mismo y dejarse examinarse por Dios. Y quiero leerte el Salmo 139, versículos 23 a 24, que dice lo siguiente. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En pocas palabras, Señor, quiero ser renovado. Quiero ser renovado. El segundo paso. Renueva tu mente con la palabra de Dios. Y el último paso, ya para terminar, ya estamos con el tiempo, es no te confíes, ¿no? Y esto es muy también con sinceridad, no te confíes. La victoria de ayer no significa una victoria de hoy. Y es que es verdad, muchas veces recordamos viviendo logros del pasado y pensamos que hoy va a ser más tranquilo, no va a ser como ayer. Olvidemos que el hoy también es una lucha. Y esto la verdad que no es nada nuevo. Ha pasado que, por ejemplo, en competencias deportivas o también otras, la gente que estuvo en primer lugar se confió de que iba a ganar, cuando en realidad antes de llegar a la meta una persona se aparece por detrás y toma su lugar en el premio. Entonces es un llamado también a cuidarse uno mismo. Y en la Biblia Dios nos ha dado también varias llamadas de atención. Nos ha dado, en primer lugar, ¿no?, una mente y un corazón nuevos, y también nos da como alarmas, como nos dice: epa, cuidado, detente, analizá, fíjate por dónde estás yendo. Porque, mira, yo te voy a hacer un par de versículos. Hebreos 3.12. Hebreos 3.12. Buscamos Hebreos 3.12. Dice lo siguiente. Dice: el primer cuidado de Dios. Cuídate, no te confíes. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Le habla a hermanos en la fe, a cristianos, y le dice que cuídense, que ninguno de ustedes tenga un corazón de incredulidad para alejarse de Dios, para apartarse de Dios. Versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El segundo: si oís su voz hoy, no endurezcas tu corazón. ¿A qué se refiere cuando endureció su corazón? No es que tu corazón es de piedra, se está endureciendo, tienes que ir al hospital, no. Se refiere a que tu corazón, cuando escucha la palabra de Dios, rebota y no hay un efecto, no hay
no hay un resultado de Señor, acepto tu palabra, sino que Señor, no quiero eso, entonces rebota y no me afecta. No endurezcas tu corazón cuando oís la palabra de Dios. Tercer lugar, 10:25, Hebreos 10:25, otro cuidado a los hermanos. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Acá el cuidado es de no confiarse de que, bueno, a ver, Jesús viene pronto, así que yo hago mi vida como quiero, total ya vendrá. Acá la idea es no dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre. Cuidado, no te confíes. 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran de galardón. Un llamado a no perder la confianza en el Señor, una confianza que se ha logrado con el tiempo en Él y que con el tiempo después se aleja de Dios como resultado de esto que hicimos, de endurecer su corazón, de cuando oí su voz ya lo rechazo y entonces me estoy alejando del Dios vivo, entonces perdemos nuestra confianza que tiene gran galardón al final. Otro versículo, 1 Pedro 5:8, que lo conocemos, sean sobrios y velen, no se confíen. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a lo que voy es que no te confíes y te quedes con lo que supiste o con lo que aprendiste ayer, sino que cada día tenés que aprender a aprender más, aprender a aprender, ¿entendés? Es algo loco, pero tenés que ejercitar eso, no tenés que perder de vista el galardón, el cielo. Jesús, no tenés que perder la vista de Él. Tiene gran recompensa tu fe en Él. La Biblia, esto de no confiarse, para que no pase esto, nos habla del concepto de día y noche. Día y noche, medita la palabra de Dios día y noche, para que no te alejes de Él. Porque el peligro, Pablo sabía mucho de esto y era el ser descalificado. A ver, te doy un ejemplo primero del Antiguo Testamento y luego vamos a tocar un versículo del Nuevo Testamento. Sansón, a ver, una persona que tenía todo, tenía toda la fuerza, tenía todos los privilegios, podríamos llamarle, porque era un juez en Israel, pero Sansón se confió demasiado en su fuerza y se confió mucho en el hecho de que Dios le iba a ayudar, cuando nunca en su vida se detuvo a orar y agradecer a Dios, salvo al final, pero en toda su vida nunca se detuvo a tener una comunión con Dios, a renovar su mente con la palabra de Dios, sino que él se confió en su fuerza. Entonces lo que pasó fue, claro, vino el enemigo, se confió en su fuerza, de que Dios le iba a ayudar, y al final fue atrapado, le sacaron los ojos, su fuerza se apartó, porque el Espíritu de Dios se había apartado de él, y al final murió con el pueblo enemigo. En segundo lugar, el pueblo de Israel. Ahí Pablo dice algo que realmente impacta mucho, es que dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, 1 Corintios 9:27, la segunda parte, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y por qué dice esto? Porque él sabe que todo el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, todo el pueblo de Israel había disfrutado del maná de Dios, o sea, todo el pueblo había sido parte del milagro de Dios, pero después el pueblo, algunos comenzaron a pecar deliberadamente, comenzaron a esto que te dije, a endurecer su corazón, comenzaron a no renovarse con la palabra de Dios, comenzaron a apartarse del Dios vivo, y la consecuencia que fue que perdieron su vida en el desierto, murieron. Que hayan comenzado bien no asegura que vayan a terminar bien. Por eso cada día es un cuidado, cuidado y cuidado. Por eso después Pablo en el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme mire que no caiga. Él dice, yo me cuido de mí mismo. Yo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado, venga a ser eliminado. Yo miro que no caigo. Nosotros debiéramos hacer lo mismo. Debemos cuidarnos cada día de no confiarnos en nuestra mente, porque nos engaña,
y acercarse a la palabra de Dios de tal forma que desarrolle esto de la mente como Cristo. Así que, para terminar, ¿no? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces repasamos un poco lo que vimos recién, y es que el primer paso era acercarte a la comunión con Dios. En segundo lugar, renueva tu mente con la palabra de Dios. Y en tercer lugar, no te confíes, la victoria de ayer no significa la victoria de hoy. Entonces ya conoces un poco los pasos para desarrollar una mente como la de Cristo. Porque, haciendo un paréntesis, yo sé que cada día luchamos con pensamientos que no son, como por ejemplo, qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar cada un mes, qué va a pasar con mi carrera, con mis estudios, con mi trabajo, con mi familia, qué va a pasar. Entonces las preocupaciones, los pensamientos, la ansiedad suben a la mente y al corazón, y eso nos afectan. Y entonces para eso hay que pasar tiempo con Dios. Como te dije, el tiempo de comunión con Dios no no se compara con otras cosas, no se compara con nada de lo que puedas pensar, y no te va a dar nunca nada otra cosa el mismo efecto que la palabra de Dios, porque es única. Y entonces hay un versículo en Filipenses que también quiero dejarte, que está muy bueno, que dice: todo lo que sea verdadero, lo voy a leer, todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Pablo está diciendo que todo aquello que es real, aquello que es puro, que sea algo bueno de pensar, pensemos en esas cosas, dediquemos nuestro tiempo a eso. Pero todo lo que sea falso, que no sea real, como la ansiedad y las preocupaciones de la vida, que no nos ocupemos pensando en eso, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús mismo lo dijo: ustedes se cuidan demasiado, piensen demasiado qué van a comer, con qué van a vestirse, cuando en realidad deberían primero buscar las cosas del Dios, del reino y su justicia, y todo lo demás os va a ser añadido. Es una promesa y hay que confiar en ella, porque Dios no se olvida de nosotros.